Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jesús Mendoza Pérez, Fellow de Endurología del Hospital Centro Médico Nacional, siglo XXI. El día de hoy les voy a hablar acerca de la historia clínica urológica. La semiología urológica hace referencia al interrogatorio y a la exploración de lo relacionado con el aparato genitourinario, tocando también temas del aparato renal debido a su estrecha relación. Siguiendo el formato de la norma oficial mexicana para el expediente clínico, es necesario abordar en un principio el interrogatorio. Ficha de identificación. Muestra datos importantes tales como la edad, el sexo y profesión. Una misma patología puede relacionarse con distintas afecciones según la edad, y hay padecimientos que se presentan con mayor frecuencia en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, una patología infecciosa repetitiva en un niño orienta generalmente hacia malformaciones congénitas del tracto urinario, mientras que en el adulto de más de 50 años orienta hacia enfermedades adquiridas. Una sintomatología de tipo obstructivo es característica del varón de más de 50 años, mientras que la patología relacionada con pérdida de orina es más frecuente en la mujer. En cuanto a la profesión, son clásicos los ejemplos de cáncer escrotal en relación con desollinadores o el cáncer vesical en personas que trabajan en la industria de los colorantes, que emplean anilinas y derivados, o que fuman. El motivo de consulta o internación. Los motivos por los que los pacientes acuden con mayor frecuencia actualmente al urólogo están relacionados con el color de la orina, con la sintomatología dolorosa, con síntomas del tracto urinario inferior, con trastornos de la erección, con trastornos de eyaculación o simplemente para evaluaciones del PSA solicitadas por el médico de atención primaria en pacientes asintomáticos o para diagnóstico precoz de cáncer. Se debe constatar en la historia clínica el por qué ingresa el paciente. En los antecedentes heredofamiliares es de importancia preguntar acerca de los familiares de primera línea sobre padecimientos tales como poliquistosis renal, esclerosis tuberosa, acidosis tubulorenal, enfermedad de von Hippel-Lindau, litiasis renal o de Schubert, riñón poliquístico, amiloidosis, infantilismo renal, síndrome de Alport, así como neoplasias de cualquier tipo. Hay una serie de enfermedades que se relacionan con alteraciones urológicas, como por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipertensión, pacientes con patología neurológica. En los antecedentes personales no patológicos, se ha observado a la litiasis renal con especial frecuencia que afecta más a la raza caucásica. Los padecimientos que con mayor frecuencia se encuentran en niños y adolescentes son por excelencia las infecciones, así como malformaciones congénitas. La infección tuberculosa, el absceso perinefrítico y el riñón flotante tienen su mayor frecuencia entre los 20 y los 30 años. Los cálculos ureterales entre los 25 y los 40 años. Y las neoplasias suelen presentarse entre los 40 y los 70 años. La calculosis renal y vesical predomina en el sexo masculino, en relación 4:1. La mujer tiene enfermedades propias de su sexo y de su estado como el embarazo, en la cual frecuentemente se presenta la nefropatía gravídica, en general en pacientes jóvenes que nunca han tenido un parto, así como la compresión del uréter y de los riñones y la relajación de las paredes ureterales por efecto de los estrógenos.
La exposición al frío y a la humedad predispone a la adquisición de enfermedades. Las ocupaciones en las cuales se manejan materiales nefrotóxicos, tales como el mercurio o el arsénico, resulta importante como factores de riesgo renal. La- las profesiones sedentarias también predisponen a un daño urológico. La frecuencia con la que se encuentra en los cálculos es mayor en viviendas donde hay un ambiente oscuro y seco. En los antecedentes personales patológicos, es de vital importancia interrogar si el paciente ha tenido infecciones previas debido al riesgo de una infección sin importar si éstas han sido agudas, crónicas o generalizadas. Se debe preguntar acerca de enfermedades cardiovasculares que pongan en riesgo la integridad de la perfusión renal, así como se deben de interrogar enfermedades endocrinas y metabólicas, tales como enfermedad de Klinefelter-Wilson, diabetes, gota o hiperparatiroidismo autoinmune, como la nefropatía lúpica, así como también el apartado de neoplasias y traumatismos. En el padecimiento actual, es un interrogatorio dirigido y su semiología. La diuresis normal es de 1 mililitro por minuto, lo cual da como resultado entre 600 y 1500 mililitros al día. La disuria es ardor y dolor durante la micción. Comúnmente está acompañada por la necesidad de ir frecuentemente al baño, aunque la cantidad de orina evacuada sea poca. Es un síntoma de trastorno en las vías urinarias inferiores. Poliuria. Aumento de volumen urinario en 24 horas, más de 1500 mililitros en 24 horas. Polaquiuria. Aumento en la frecuencia de micciones, de poco volumen e imperiosas, más de 8 veces en 24 horas. Oliguria. Emisión de orina menor a 500 mililitros al día, o la supresión total de orina en 24 horas es siempre patológica y las causas pueden ser necrosis tubular aguda, renales como deshidratación, hemorragia intensa, o por renales como cálculos o tumores que obstruyan la pelvis o los uréteres. Opsiuria, síndrome caracterizado por un retardo de la eliminación de agua en los riñones que se produce después de las comidas. Enuresis, micción nocturna involuntaria que ocurre durante el sueño en niños mayores de 3 años. Coliuria, presencia de pigmentos biliares o de sales biliares en orina que provocan su cambio de color. Neumaturia, presencia de gas en la orina. Piuria, presencia de pus en la orina. Quiluria, presencia de grasas emulsionadas en la orina que le dan un aspecto lechoso. Proteinuria, presencia de proteínas en la orina que le dan un aspecto espumoso pero que permanecen poco tiempo, a diferencia de la neumaturia que provoca burbujas pero desaparecen rápidamente. Hematuria, presencia de sangre en la orina. Su etiología dependerá del momento de la micción donde aparezca el sangrado, al inicio, al final o durante toda la micción. Retención de orina, si es aguda, se refiere a la incapacidad subjetiva para orinar. Si es crónico, se referirá a la disminución de la micción. Incontinencia, micciones involuntarias que generalmente se dan al esfuerzo en los adultos. Estanguria, emisión de orina de manera lenta, dolorosa y de gota en gota, producida por contracciones espasmódicas de la uretra y la vejiga.
generalmente acompañadas de dolor, ardor y de poliaquiuria. Goteo terminal. Goteo lento y prolongado de orina al final de una micción. Pujo. Esfuerzo que se realiza cuando se experimenta alguna dificultad para realizar la micción o se requiere forzar. Tenesmo vesical. Deseo reiterado de orinar sin sensación de evacuación completa. Nicturia. Inversión de ritmo diurético. Elimina mayor volumen urinario de noche en relación 3:1. Puede ser manifestación de una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca por la reabsorción de edemas debido al decúbito. Despertar por la noche debido a la necesidad de orinar sin aparente causa. Edemas. Debido a la retención de sodio y agua secundaria a la disminución del filtrado glomerular. Ejemplos pueden ser insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico y al hiperparatiroidismo secundario a un síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico. Es un edema frío, blando, blanco, generalizado, que deja y se sitúa en las zonas de decúbito, sin hematuria pero proteinuria abundante. Síndrome nefrítico es un edema duro, caliente, con hematuria, oliguria y hematuria en ocasiones, acompañado de hipertensión. Es importante afirmar que la mayoría de los pacientes urológicos o renales no acuden al médico en la mayoría de las ocasiones, si no es por dolor o por trastornos de la micción. Este dolor suele ser agudo y secundario a una obstrucción, provocado por la distensión aguda del uréter, hiperperistaltismo y espasmo del músculo liso del uréter, en un intento por aliviar la obstrucción, en general producida por un cálculo o un coágulo de sangre. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado la charla.